Cuando dejé el orfanato, todos se rieron. Dijeron que solo había heredado una cueva sellada en las montañas, un agujero frío en la piedra, una herencia inútil de un tío extraño, del que casi nadie había oído hablar. Estaban convencidos de que era una burla del destino, pero cuando abrí aquella puerta, comprendí que no era un castigo, era una oportunidad. La primavera de 1939 llegó a la ciudad como llegaban siempre las estaciones en aquel lugar industrial, sin anuncio y sin color. El cielo permanecía cubierto por una capa gris que parecía no disiparse nunca del todo, y el polvo del carbón se posaba sobre los alféizares como una segunda piel. El orfanato de St. Bridget se levantaba en una esquina olvidada del distrito obrero, un edificio de ladrillo oscuro donde las ventanas eran estrechas y las normas aún más. Ana Morales llevaba allí desde los 9 años. La versión oficial de su historia era breve y seca, repetida tantas veces que había terminado por sonar como una fórmula memorizada. Su madre había muerto de tuberculosis. Su padre había abandonado el hogar. No había fotografías, no había cartas, no había objetos personales que contaran algo diferente. Solo aquella frase suspendida en el aire, hija de nadie. En el orfanato no se fomentaban las preguntas, y menos aún las preguntas sobre el pasado. Las niñas aprendían a coser, a remendar, a limpiar pisos hasta que brillaran. Aprendían a inclinar la cabeza cuando una superiora hablaba y a sonreír con modestia cuando algún benefactor visitaba las instalaciones. La educación académica terminaba pronto. Un poco de aritmética básica, caligrafía aceptable, lectura suficiente para seguir instrucciones. La ambición era vista como una falta de humildad, el pensamiento crítico como una semilla peligrosa. Ana nunca encajó del todo en ese molde. Leía todo lo que encontraba, revistas viejas donadas por parroquias, manuales de agricultura desactualizados, un libro de química elemental que había perdido la portada y que guardaba bajo el colchón como si fuera un tesoro prohibido. Le fascinaban las descripciones de la tierra, la composición del suelo, la circulación del agua bajo la superficie. Cuando preguntaba por qué no podían estudiar matemáticas avanzadas o por qué los chicos del hogar vecino recibían formación técnica mientras ellas aprendían puntadas invisibles, las miradas se endurecían. Se le decía que debía ser agradecida, que las ideas eran un lujo, que una muchacha como ella no necesitaba más. Sin embargo, dentro de Ana algo crecía. No sabía ponerle nombre, pero sentía que la versión de su vida que le habían contado estaba incompleta. Había noches en que, acostada en la estrecha cama de hierro, miraba el techo y trataba de imaginar el rostro de su padre. No lograba recordarlo con claridad. Lo que sí recordaba era la sensación de que había ocurrido algo más que un simple abandono, algo que nadie quería explicar. Fue en marzo cuando llegó la carta. El abogado apareció una mañana con un maletín oscuro y un gesto formal. La directora del orfanato la llamó a su oficina. Ana cruzó el pasillo con la misma calma exterior que había aprendido a fingir durante años. Allí, en el despacho, escuchó por primera vez el nombre de Gabriel Morales pronunciado en voz alta. Su tío materno había fallecido. Había dejado testamento, y en ese documento figuraba su nombre. La herencia era, según el abogado, una propiedad en las montañas del sur del estado, una cueva de piedra caliza debidamente registrada y 12 acres de tierra en una hondonada conocida como Hollow Creek. También existía una pequeña cabaña y una colección de cuadernos de investigación. El lenguaje legal era preciso, la voluntad del difunto, clara. La propiedad debía pasar a Ana Morales sin condiciones adicionales. En el orfanato, la noticia se recibió con incredulidad. Algunas niñas se rieron al oír la palabra cueva, imaginando murciélagos y oscuridad perpetua.
La directora insinuó que se trataba de una extravagancia sin valor real, un terreno aislado en la montaña, lejos de cualquier comodidad. No era exactamente una fortuna. Sin embargo, para Ana, aquella descripción no sonó a burla. Sonó a posibilidad. Por primera vez en su vida, alguien la había elegido. No por compasión ni por obligación institucional, sino por voluntad expresa. El hecho de que ese alguien fuera un hombre al que nunca había conocido no restaba peso al gesto. Al contrario, lo volvía más misterioso. Esa noche no durmió. Pensó en lo que significaba marcharse. Pensó en el miedo y en la incertidumbre. Pero también pensó en la alternativa: permanecer allí hasta cumplir la mayoría de edad, salir con un oficio limitado y una identidad reducida a la obediencia. Al amanecer, mientras la luz gris se filtraba por la ventana, tomó una decisión que no compartió con nadie: iba a irse. 3 días después, con una maleta modesta y sus libros envueltos en tela, dejó el orfanato sin ceremonia. No hubo despedidas emotivas, solo miradas curiosas desde las ventanas. El abogado la acompañó hasta la estación de autobuses y luego la dejó en el punto donde el camino asfaltado terminaba. El trayecto hacia las montañas fue largo y silencioso. A medida que el paisaje urbano quedaba atrás, el aire se volvía más limpio y el horizonte más amplio. Los bosques aparecieron primero como manchas oscuras y luego como una muralla verde que parecía proteger un mundo distinto. El camino se estrechó hasta convertirse en un sendero irregular. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una verja caída y una pendiente cubierta de arbustos. La hondonada se abrió ante sus ojos como un secreto guardado durante décadas. No había más construcciones visibles que una pequeña cabaña de madera, inclinada hacia un lado, como si el tiempo la hubiera empujado suavemente. El sonido de un arroyo cercano rompía el silencio. La entrada de la cueva estaba parcialmente oculta por vegetación. Una puerta de madera reforzada con hierro se incrustaba en la roca, rodeada de bloques de piedra caliza cuidadosamente tallados. No parecía una improvisación. Era una estructura pensada, diseñada. La cabaña estaba en condiciones precarias. El techo tenía grietas, las ventanas estaban opacas por el polvo y la humedad. En el interior, los muebles eran simples pero sólidos. Sobre una mesa encontró un volumen encuadernado en cuero. En la portada, con letra firme, se leía el nombre de Gabriel Morales y una frase que la detuvo: Estudios sobre el cultivo en entornos subterráneos. Se sentó y comenzó a leer. Las páginas describían años de observación meticulosa. La temperatura constante de la cueva, alrededor de los 13 grados centígrados durante todo el año. La posibilidad de utilizar esa estabilidad térmica como ventaja agrícola. El diseño de canales de piedra para dirigir el agua que se filtraba naturalmente a través de la caliza. La instalación de espejos inclinados para captar la luz solar a través de una chimenea natural y reflejarla hacia el interior. No eran notas de un excéntrico. Eran registros de un investigador paciente. La primera noche en la cabaña fue más dura de lo que había imaginado. El frío descendió con rapidez cuando el sol desapareció tras la cresta. La leña estaba húmeda y el fuego apenas prendía. Ana se envolvió en una manta fina y escuchó el crujido de la madera bajo el viento. Por primera vez desde su llegada, el miedo se hizo tangible. No había nadie a quien llamar. No había edificio sólido ni reglas estrictas que la protegieran de la intemperie. Pensó en el orfanato, en las camas alineadas, en la rutina predecible. La tentación de regresar apareció como un susurro. Al amanecer, sin embargo, recordó las páginas que había leído. Tomó la llave oxidada que el abogado le había entregado y se dirigió a la puerta incrustada en la roca. El interior estaba oscuro y el aire era fresco, pero no gélido. Encendió una lámpara de queroseno y avanzó con cautela. A medida que la luz se expandía, el espacio comenzó a revelarse.
La cámara principal era amplia, con el techo abovedado por la acción natural del agua durante siglos. El suelo había sido nivelado. Sobre él se alzaban bancales de piedra cuidadosamente apilada. A lo largo del techo, marcos de madera sostenían espejos inclinados, algunos empañados, otros agrietados, todos apuntando hacia una abertura vertical por donde entraba un hilo de claridad. El sistema estaba allí, intacto en su esencia. Canales tallados en la piedra conducían el agua hacia una pequeña piscina y luego hacia los bancales. La caliza, según explicaba el diario, liberaba minerales que enriquecían el suelo. Ana se arrodilló y apoyó la mano en la tierra. Estaba húmeda, viva. En ese momento comprendió que no había heredado solo una propiedad. Había heredado una idea, una posibilidad de demostrar que la oscuridad no era sinónimo de vacío. Regresó a la cabaña con una determinación distinta a la del día anterior. Sabía que el camino sería difícil. Sabía que tendría que aprender más de lo que había imaginado. Pero también sabía que, por primera vez, el rumbo de su vida no estaba decidido por otros. Esa misma semana limpió los canales, retiró hojas secas acumuladas y evaluó los espejos dañados. No tenía recursos abundantes, pero tenía ingenio y paciencia. Preparó los bancales, mezcló la tierra, revisó cada rincón del sistema descrito por su tío. Cuando plantó las primeras semillas, lo hizo con una mezcla de esperanza y desafío. La oscuridad ya no era una amenaza. Era un terreno fértil esperando ser comprendido. Y mientras la primavera avanzaba sobre las montañas, Ana Morales comenzaba a echar raíces en la hondonada que habría de transformar su destino. La primavera avanzó con lentitud en la hondonada, como si la montaña necesitara tiempo para aceptar la presencia de Ana. Las primeras semanas después de la siembra fueron una prueba que puso a temblar no solo sus manos, sino también su determinación. El sistema que había descubierto en la cueva era ingenioso, pero no funcionaba por sí solo. Requería mantenimiento constante, observación precisa y una disciplina que iba más allá del entusiasmo inicial. El frío persistía en las noches, y el techo de la cabaña seguía filtrando agua cuando llovía. Ana aprendió a recoger leña más seca en las zonas elevadas del bosque y a cubrirla con ramas antes de almacenarla. Comía con moderación. Recogía brotes silvestres, raíces tiernas y hojas que había aprendido a reconocer en los libros. Algunas mañanas despertaba mareada, con el estómago vacío y los músculos entumecidos. Pero cada día descendía a la cueva como si fuera un santuario, convencida de que bajo aquella roca se gestaba algo más que alimento. La limpieza de los canales de agua fue su primera gran tarea. El paso del tiempo había permitido que sedimentos y pequeños desprendimientos bloquearan el flujo natural. Trabajó durante días, removiendo barro y piedras, desviando el agua con las manos, hasta que la corriente volvió a circular con suavidad por los surcos tallados en la caliza. La humedad se distribuyó de nuevo por los bancales, y la tierra comenzó a mostrar un tono más oscuro y uniforme. Los espejos requerían atención especial. Algunos estaban agrietados, otros cubiertos de una capa opaca que impedía reflejar la luz con eficacia. Ana desmontó los marcos más deteriorados y limpió las superficies con paciencia. No podía reemplazarlos con cristal nuevo, pero utilizó láminas metálicas pulidas que encontró entre las herramientas de su tío. No eran perfectas, pero devolvían parte de la claridad que descendía por la chimenea natural durante ciertas horas del día. Las semillas germinaron con timidez. Los primeros brotes asomaron como hilos pálidos que parecían dudar de su propio derecho a existir. Ana los observaba con una mezcla de ansiedad y reverencia. Cada hoja que se desplegaba confirmaba que el experimento no era una ilusión. Aquel microclima estable, sostenido por la temperatura constante de la roca, permitía que la vida encontrara un equilibrio distinto al del exterior. Cuando cortó la primera lechuga, pequeña y de color más claro que las cultivadas al sol,
Sintió que algo se asentaba en su interior. No era solo la satisfacción de haber producido alimento, era la certeza de que podía confiar en su propio criterio. La oscuridad no la había devorado, le había ofrecido un espacio donde empezar sin interferencias. Con el paso de las semanas, amplió el cultivo, introdujo espinacas, rábanos y algunas hierbas aromáticas que prosperaban en condiciones de luz limitada. Descubrió que la segunda cámara, más profunda y casi completamente privada de claridad, mantenía una humedad ideal para el crecimiento de hongos. Recordando las notas de su tío, cortó troncos de roble caídos y los inoculó con esporas que encontró almacenadas en frascos sellados. El proceso era lento, pero prometedor. Mientras tanto, la montaña comenzó a notar su presencia. Un anciano que vivía en una cabaña a cierta distancia apareció una tarde, atraído por el humo constante de la chimenea. Se llamaba Daniel Rivera y había trabajado décadas en las minas. Su mirada era penetrante, pero no hostil. Observó los bancales con interés silencioso y escuchó las explicaciones de Ana sin burlarse. Fue el primero en reconocer que aquello no era un capricho juvenil, sino un proyecto sólido. Daniel le enseñó a reforzar la estructura del techo de la cabaña con vigas adicionales y a identificar señales del clima en la forma de las nubes. A cambio, ella le ofrecía verduras frescas que él aceptaba con una gratitud contenida. La relación no se basaba en palabras grandilocuentes, sino en un intercambio constante de experiencia y alimento. La noticia de que en la hondonada crecían vegetales incluso cuando el resto de la región dependía de conservas, comenzó a circular con cautela. Algunos vecinos se acercaron movidos por la curiosidad. Otros miraban desde la distancia, recelosos de lo que no comprendían. Ana no intentó convencer a nadie. Se limitó a trabajar. Fue durante una de sus jornadas de exploración en la segunda cámara cuando encontró algo que no figuraba en las notas principales del diario. Detrás de un muro de piedra parcialmente cubierto por humedad, descubrió una pequeña cavidad sellada con tablones. No parecía parte del sistema agrícola, más bien parecía un escondite deliberado. Con ayuda de una herramienta improvisada, retiró las tablas. En el interior había un baúl metálico. La cerradura estaba oxidada, pero cedió tras varios intentos. Dentro encontró un conjunto de documentos, cuidadosamente envueltos en tela impermeable. Reconoció de inmediato la letra de su tío en algunos sobres, pero otros estaban escritos con trazos más delicados. Eran cartas de su madre. Ana se sentó en el suelo de la cueva, con la lámpara iluminando apenas el espacio. Leyó despacio, sintiendo cómo cada frase alteraba la versión de su pasado. Su madre describía el deterioro de la salud, pero también hablaba de preocupación por su esposo. El nombre de su padre aparecía asociado a reuniones, reclamaciones y conflictos con los dueños de las minas. No había rastro de abandono voluntario. Había presión, amenazas y acusaciones fabricadas. Entre los papeles había copias de actas judiciales que señalaban a su padre como instigador de disturbios laborales. Sin embargo, otros documentos indicaban que las pruebas eran inconsistentes y que la investigación había sido impulsada por intereses económicos. Una nota manuscrita de Gabriel explicaba que su cuñado había sido obligado a abandonar el estado bajo amenaza de encarcelamiento injusto. No había regresado, porque hacerlo habría significado poner en peligro a su familia. Ana comprendió que su ingreso al orfanato no había sido una consecuencia del desinterés paterno, sino del miedo y de la enfermedad. Su madre, debilitada y aislada, había intentado mantenerla a salvo en medio de un escándalo que podía marcarla de por vida. Gabriel había intentado intervenir, pero las autoridades locales y la influencia de los empresarios habían dificultado cualquier traslado legal. La revelación la dejó sin aliento. Durante años había cargado con la idea de haber sido abandonada. Ahora descubría que su historia estaba atravesada por una lucha mayor, una que involucraba injusticias estructurales y silencios impuestos. El enojo emergió primero como un fuego seco.
no contra sus padres, sino contra quienes habían manipulado la narrativa. Sin embargo, a medida que volvía a leer las cartas, el enojo dio paso a otra sensación más profunda. Una responsabilidad. Su tío no solo le había legado una tierra y un sistema de cultivo, le había dejado la verdad. Y con ella, la oportunidad de restaurar el nombre de su familia a través de hechos, no de confrontaciones vacías. Guardó los documentos con cuidado y regresó a la superficie con una determinación renovada. La cueva ya no era únicamente un laboratorio agrícola. Era el archivo vivo de una memoria recuperada. En los meses siguientes, su trabajo adquirió un ritmo más seguro. Las cosechas aumentaron. Intercambiaba productos con algunas familias que empezaban a confiar en la calidad de sus cultivos. La reputación de la hondonada dejó de estar asociada a la excentricidad y comenzó a vincularse con la constancia. Cada vez que descendía a la cámara donde había encontrado el baúl, sentía que caminaba no solo sobre piedra caliza, sino sobre capas de historia. La oscuridad que antes había simbolizado abandono, ahora representaba un espacio donde la verdad podía preservarse intacta, esperando ser descubierta. El verano llegó y trajo consigo una estabilidad que contrastaba con la incertidumbre de los primeros días. Ana sabía que el invierno volvería, que las pruebas no habían terminado, pero también sabía que había cruzado un umbral interior. Ya no trabajaba únicamente para sobrevivir. Trabajaba para demostrar que de una historia mal contada podía surgir una nueva narrativa. Y así, mientras las montañas se teñían de verde profundo y la cueva continuaba produciendo en silencio, Ana Morales comprendió que la oscuridad había dejado de ser un límite. Se había convertido en el lugar donde empezaba a recomponer su pasado y a cimentar su futuro. El verano se dio paso al otoño con una suavidad casi solemne, como si la montaña reconociera el cambio que se había producido en la hondonada. Ana ya no caminaba por el terreno con la inseguridad de quien llega como extranjera. Sus pasos tenían ahora la firmeza de quien ha echado raíces. La cueva respiraba con regularidad y los bancales producían con una constancia que empezaba a parecer milagrosa para quienes venían desde los alrededores. Daniel Rivera fue el primero en hablarle de la necesidad de pensar en el futuro más allá de la simple supervivencia. Su experiencia en las minas le había enseñado que todo sistema debía reforzarse antes de que apareciera la grieta. Con su ayuda, Ana revisó la estructura de la entrada, reforzó los marcos de los espejos y mejoró la ventilación natural entre las cámaras. El flujo de aire se volvió más estable y la humedad se distribuyó con mayor equilibrio. La maestra del pueblo cercano, Marta López, llegó una mañana atraída por rumores insistentes. Había oído hablar de cultivos subterráneos que desafiaban las estaciones y no quiso confiar solo en relatos indirectos. Observó cada detalle con mirada analítica, midió la inclinación de los espejos y tomó notas con rapidez. A diferencia de otros visitantes, no miraba la cueva como una rareza, sino como un laboratorio vivo. Entre las dos surgió una colaboración natural. Marta ayudó a calcular con mayor precisión el ángulo de reflexión durante los distintos meses del año. Ajustaron algunos paneles y redistribuyeron la luz hacia zonas antes subutilizadas. El resultado fue un aumento visible en la vitalidad de las plantas. Las hojas adquirieron un tono más intenso y los ciclos de crecimiento se acortaron ligeramente. Ana comprendió entonces que el proyecto debía trascender la esfera personal. Empezó a escribir un manual detallado, combinando las notas de su tío con sus propias observaciones. Describía el comportamiento térmico de la caliza, la importancia de la constancia y la paciencia, y la manera en que la oscuridad podía transformarse en ventaja estratégica. Marta la animó a enviar copias a instituciones educativas y asociaciones agrícolas. Mientras tanto, la parte exterior de la propiedad también se transformaba. Con el asesoramiento de Daniel, construyó terrazas en la ladera sur.
Transportaron tierra fértil desde el arroyo y levantaron muros de contención con piedra local. Plantaron manzanos, frambuesas y hortalizas de verano que complementaban la producción constante de la cueva. La combinación de cultivo subterráneo y cultivo al aire libre creó un sistema integral que resistía tanto el frío como la sequía. La hondonada dejó de ser un lugar aislado. Jóvenes de comunidades vecinas comenzaron a acercarse con curiosidad y necesidad. Algunos provenían de familias mineras golpeadas por accidentes o desempleo. Ana reconocía en ellos la misma sensación de desarraigo que había sentido en el orfanato. Les enseñaba a preparar la tierra, a observar el flujo del agua y a interpretar la luz como un recurso que debía administrarse, no desperdiciarse. Con el tiempo, el lugar adoptó un nombre propio entre los habitantes de la región. Se hablaba del centro de Hollow Creek, como de un espacio donde se aprendía a cultivar en condiciones imposibles. Ana no buscaba reconocimiento, pero comprendía que el impacto de su trabajo podía multiplicarse si otros lo replicaban. Fue en ese contexto de expansión cuando apareció Lucas García. Llegó con paso medido y mirada serena. Había perdido una mano en la guerra y buscaba trabajo que no dependiera de la fuerza bruta, sino de la precisión. Observó la cueva con un interés silencioso y comenzó a colaborar sin pretensiones. Su experiencia en mecánica le permitió mejorar algunos mecanismos de sujeción y diseñar soportes más estables para los espejos. Con materiales reciclados construyó reflectores adicionales que optimizaban la distribución de la luz. La relación entre ambos se desarrolló de manera gradual, sin gestos teatrales. Compartían la convicción de que las cosas rotas podían encontrar una nueva función. Lucas veía en la cueva un espacio donde su discapacidad no definía su utilidad. Ana veía en él un compañero capaz de comprender la lógica del proyecto sin necesidad de explicaciones constantes. Se casaron en una ceremonia sencilla en la ladera, bajo los manzanos jóvenes que empezaban a florecer. Daniel y Marta estuvieron presentes como testigos de un camino compartido. Con el tiempo tuvieron hijos, y la cabaña se amplió para acoger no solo herramientas y cuadernos, sino risas y conversaciones nocturnas. La tercera cámara de la cueva fue una empresa conjunta. Lucas diseñó un sistema de ventilación más eficiente y mejoró la reflexión de la luz hasta permitir el cultivo de tomates y pimientos durante el invierno. La producción aumentó de forma notable. Las familias de la región ya no temían a la escasez estacional. Las canastas de verduras frescas circulaban incluso cuando la nieve cubría los campos exteriores. Paralelamente, Ana reunió los documentos encontrados en el baúl y consultó a abogados y académicos interesados en la historia laboral de la región. Con el respaldo de pruebas sólidas, se inició un proceso para limpiar oficialmente el nombre de su padre. La revisión de los archivos demostró irregularidades en las acusaciones y evidenció la presión ejercida por los propietarios de las minas. Años después, una resolución pública reconoció la injusticia cometida. La noticia no solo restauró la memoria de un hombre, sino que transformó la percepción de la familia Morales. Ana ya no era la hija de un desertor, sino la descendiente de alguien que había defendido derechos fundamentales en circunstancias adversas. Aquella reparación simbólica cerró una herida invisible que la había acompañado desde la infancia. El manual que había comenzado a escribir se convirtió en un libro publicado por una pequeña editorial universitaria. Investigadores visitaron la hondonada para estudiar el modelo. Algunos viajaron desde otros estados, intrigados por la combinación de conocimiento tradicional y experimentación técnica. Ana insistía en mencionar siempre el nombre de su tío Gabriel como pionero del proyecto. Sabía que sin su visión inicial nada habría sido posible. Los años transcurrieron con una mezcla de trabajo constante y reconocimiento creciente. El centro de Hollow Creek formó a decenas de jóvenes cada temporada.
Algunos regresaban a sus comunidades para replicar el sistema en cuevas abandonadas o en túneles mineros desocupados. Otros continuaban estudios formales en agronomía, llevando consigo la convicción de que la innovación podía nacer en los márgenes. Cuando Ana envejeció, su cabello se volvió blanco y sus manos mostraron la huella de décadas de tierra y piedra. Sin embargo, seguía descendiendo a la cueva con la misma atención de siempre. Tocaba los muros de caliza como quien saluda a un viejo amigo. Observaba los reflejos de la luz desplazarse lentamente por los bancales y recordaba la primera vez que había plantado semillas con temor y esperanza mezclados. Una mañana de otoño, mientras la luz dorada entraba por la ventana de la cabaña, Ana se sentó en su silla habitual y cerró los ojos con serenidad. Su vida no había sido sencilla, pero había sido plena. Había transformado un espacio oscuro en un centro de vida y aprendizaje. Había recuperado la verdad de su familia y la había convertido en fundamento, no en carga. Después de su partida, Lucas y sus hijos continuaron el trabajo. El centro siguió funcionando, adaptándose a nuevas generaciones. En la entrada de la cueva se colocó una vitrina con el diario de Gabriel y los documentos que narraban la historia completa de la familia. Los visitantes leían en silencio y luego caminaban hacia el interior con una nueva comprensión. La hondonada permanecía allí, silenciosa y fértil. La luz seguía entrando por la chimenea natural, reflejándose en los espejos y extendiéndose hacia los rincones más profundos. En ese juego de claridad y sombra se encontraba la metáfora de una vida entera. Ana Morales había demostrado que la oscuridad no es el final de una historia, sino el lugar donde pueden germinar las semillas más resistentes. Y mientras nuevas manos cuidaban los bancales, la montaña guardaba la memoria de aquella joven que un día decidió abrir una puerta y descubrir que, incluso bajo tierra, la luz puede aprender a multiplicarse. Suscríbete para no perderte la continuación y nuevas historias sobre personas que lograron cambiar su destino cuando todo el mundo les decía no. Y comparte este video con quienes hoy más necesitan escuchar que la esperanza existe. Tal vez seas tú la persona que ayude a alguien a abrir su propia puerta.